Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Primero a Corintios 1:2b. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 4 de febrero, mes de santificación. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditaremos en la cruz y el mundo. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. Hola, buenos días. Estamos en febrero, que es el mes de santificación, y con el marco que tenemos este año, con la cruz del Señor, vamos a enfocar la palabra en la utilidad que tiene la cruz de Cristo para nuestra santificación. El propósito que tenemos siempre no es aprender, conocer, saber, tener revelaciones, sino poner en práctica lo que el Señor nos muestre. Lo mucho, lo poco, lo grande, lo pequeño, todo lo que el Señor nos muestre es para vivirlo. El Señor ha hecho todo para que nosotros podamos disfrutar lo que Él nos ha dado. Ya es nuestro. Él nos enseña que debemos disfrutarlo, y la idea de este mes de febrero es aprender, es darnos cuenta y aplicar la cruz a nuestra vida. Para esta ocasión quiero que meditemos juntos con el tema la cruz y el mundo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Gracias, Señor, por esta nueva ocasión que nos das de estar en comunión contigo. Nuestro corazón está abierto para ti. Nosotros somos conscientes que te necesitamos y somos conscientes de que provees para nuestra necesidad. Así que estamos delante de ti, Señor, para que tú nos toques, para que tú nos llenes de ti, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, la cruz y el mundo, te invito a que te ubiques inicialmente en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. En Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anoche tuvimos la ocasión de compartir con los jóvenes, y precisamente esos 3 versículos fueron el enfoque de la prédica. Y el tema fue 3 enemigos mortales. Esos 3 enemigos mortales están descritos allí explícitamente en esos versículos.
El año pasado vimos en el capítulo 1 la gran revelación que nos da este capítulo acerca de la iglesia. Muchas cosas aprendimos acerca de la iglesia, particularmente que todo depende de Dios y que todo lo ha hecho Dios, absolutamente todo lo ha hecho para nosotros. Y nos ha puesto en una posición de disfrute que no siempre tenemos, pero Él logró eso. Logró darnos una herencia y logró darnos todo lo que es necesario para que disfrutemos esa herencia. Tristemente, no siempre la disfrutamos o no la disfrutamos a plenitud. Hay una razón para el asunto y pasa por lo que nos menciona el apóstol en el capítulo 2, los primeros versículos que he leído. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición de nosotros, según dice este versículo. Está conjugado el verbo estar en tiempo pasado. Dice: estabais. Eso era la muerte espiritual, es un asunto del pasado para un hijo de Dios. Amén. Quiero que se anime a decir conmigo: la muerte espiritual para mí quedó atrás. Es importante que nosotros sepamos eso y lo declaremos y luego pasemos a la experiencia. Porque teniendo vida podemos vivir como muertos espiritualmente. Esa es la tristeza, es la gran tragedia que experimenta la iglesia del Señor hoy. No solamente Getsemaní, sino la iglesia del Señor. Y usted no tiene que dejarse arrastrar por eso. Usted debe mirar lo que dice la palabra de Dios, particularmente en Efesios 1, la advertencia con la que arranca el capítulo 2, y tomar todo lo que Dios le ha dado para que viva la realidad, lo normal. La normalidad de la iglesia es la vida. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, ¿recuerdan? Lo vimos. Entonces por eso la iglesia tiene que ser una iglesia viviente, una iglesia que continuamente manifiesta vida. La realidad es triste, la realidad es más cotidiana de lo que debería ser. La situación anormal ahora, en este momento, es como lo cotidiano, es lo común, pero aunque sea común, no debemos aceptarlo como normal. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene que tener el enfoque de marcar una diferencia. Nosotros debemos vivir lo que diga la Biblia, no lo que vean nuestros ojos. Si nuestros ojos ven algo distinto a lo que el Señor en nuestro espíritu nos ha revelado, entonces tenemos que dar una batalla, una pelea contra unos enemigos para que no solamente nosotros vivamos la realidad de lo que el Señor nos ha dado, sino que toda la iglesia, que nos ayudemos entre todos. La condición anterior entonces era de muerte, una muerte espiritual en delitos y pecados. En el versículo 2 se mencionan dos enemigos que nos mantenían en esa condición de muerte, y esos mismos dos enemigos hoy en día, a los que ya hemos recibido vida, a la iglesia que ha sido resucitada, porque el Señor le ha dado una vida después de muerte, eso es una vida en resurrección, a esa iglesia, estos dos enemigos mencionados en el versículo 2, los quiere atrapar, los quiere contaminar de muerte. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está uno de esos enemigos, el mundo. Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si pasamos al verso 3, encontramos el tercer enemigo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La carne es el tercer enemigo. Sigue diciendo el verso 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De tal manera que esos tres versículos nos muestran la condición anterior y la causa. Muertos en pecados y delitos porque estábamos enredados con tres enemigos que son, en el orden de presentación, el mundo,
el diablo y la carne. Hoy vamos a enfocarnos en ese primer enemigo, en el mundo, y miramos cómo el Señor nos ha dado provisión para tener victoria del mundo. Si me acompañas por favor a 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2 versos 14 al 17, es una escritura que ya hemos visto en algunas ocasiones. 1 de Juan capítulo 2 versos 14 al 17 dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Voy a hacer una pausita allí, terminando el verso 14, para que entremos un poquito en contexto y recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo 2 hace una declaración muy especial a toda la iglesia, pero lo hace en tres partes, como en tres sectores de la iglesia. A unos que llama hijitos, a otros que llama jóvenes y a otros que llama padres. Esos hijitos, eso está mencionado allí en el versículo 12 y un poco más adelante vuelve a hablar a los hijitos. Esos hijitos son los recién convertidos según lo que vimos. Los jóvenes son los que llevan ya más tiempo con el Señor y conocen la palabra, han perseverado en la palabra y por lo tanto han tenido fortaleza para vencer al diablo. Y luego vienen los padres, los que tienen más experiencia, más recorrido, más caminar con el Señor, y el apóstol le da un mensaje específico a cada grupo. Sin embargo, los que son jóvenes alguna vez fueron hijos y ese mensaje también es pertinente para ellos. Igual los que son padres fueron jóvenes y en algún momento hijitos y también el mensaje les sirve. Específicamente cuando habla a los jóvenes, es lo que dice en la segunda parte del verso 14: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y sigue diciendo a los jóvenes: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy enfático el apóstol Juan. Hemos charlado acerca de la manera de él expresarse, la manera de escribir. Él utiliza un vocabulario, aunque es muy sencillo, siempre, no solamente en las cartas, sino en el evangelio de él. El lenguaje es realmente muy sencillo. De hecho, las palabras utilizadas incluso en Apocalipsis son muy sencillas. Que encierran misterios es otra cosa. O que el evangelio de Juan es el más profundo es otro tema, pero el lenguaje es sencillo. Ese lenguaje no solamente es sencillo, sino que es absoluto. No da espacio para una ambigüedad. Él dice enfáticamente el mensaje a los jóvenes que, insisto, no es un asunto de edad, sino un asunto de caminar con el Señor, los que han permanecido en la palabra y por lo tanto han tenido fortaleza para vencer al maligno. Él les hace una advertencia, les dice: no améis al mundo. Hay una advertencia, ya vencieron al maligno, pero luego les dice: bueno, muy bien, vencieron al maligno, pero ahora, ojo, no amen al mundo. Satanás se vale del mundo para enredarnos nuevamente. Ya fue vencido, pero se vale del mundo para enredarnos nuevamente y hacernos mover de nuestra posición de victoria en el Señor. Él nos enreda. Si viene directamente Él, como fue vencido, fácilmente será nuevamente vencido, pero entonces se pone una especie de disfraz, o si se quiere, envía un siervo suyo llamado mundo para tentarnos, para arrastrarnos, como lo mencionó en Efesios capítulo 2, verso 2, hay una corriente del mundo que trata de arrastrarnos, y si no somos conscientes de eso, esa corriente nos puede arrastrar.
¿Cuál es la clave entonces que nos da el apóstol Juan? Que entre otras cosas quiero recordar que de todos los apóstoles, el apóstol que recibió de pronto más revelación, o por lo menos que nos brinda más revelación acerca del mundo, es el apóstol Juan. Y para combatir esa situación de enredarnos con el mundo, dice el verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se me ocurre un ejemplo muy crudo y voy a coger esta parejita que está por aquí para ese ejemplo tan crudo. Ustedes habrán notado que la esposa de Juan David es una mujer muy bonita, pero de pronto también han podido notar que en la calle hay mujeres también muy bonitas, posiblemente más bonitas que la esposa de Juan David. De hecho, en la casa en donde yo vivo, vive una que es más bonita. Entonces, Juan David está expuesto a eso, a otras mujeres más bonitas, a verlas, a oírlas, y de pronto en su trabajo, en un acercamiento, inclusive a sentir su aroma, y eso como hombre nos puede afectar bastante. Si hay algún hombre aquí presente, sabrá de qué estoy hablando. Y entonces de pronto hace una amistad con alguna de ellas y le coge cariño, le coge amor. ¿Hasta ahí iba la cosa bien? ¿O ya se dañó todo? ¿Juan David debe amar a otra mujer fuera de su esposa o no? ¿Juan David debe amar a otra mujer fuera de María Isabel o no? ¿No? O sea, la Biblia dice, amarás a tu esposa como a ti mismo, y al prójimo no lo ame. ¿Eso dice la palabra? ¿Debe amar a todas las mujeres o no? Sí. Todos los hombres digan, gloria a Dios. Entonces, en su obediencia de amar al prójimo, él tiene un corazón abierto y ama a esa, estoy haciendo un caso supuesto, persona, una mujer, amiga, muy bonita, que le trata con mucho cariño y le ha cogido mucho amor, ha hecho una gran amistad. Entonces viene un momento donde se siente tentado. ¿Qué podría hacer ese hombre para ayudarse en esa tentación? Correr para la esposa. Correr ahí y decirle que, mi amor, te cuento que me está gustando una mujer. ¿Sí? Pienso que así como nos enseñaron las parejas con propósito, nos enseñó una vez en una charla, tal vez lo recuerdan, la charla se titulaba Dirige tu corazón. El corazón puede ser dirigido, hermanos, nuestro corazón puede ser dirigido. Antes no, antes nuestro corazón nos dirigía, pero desde que estamos en Cristo, el Señor nos dio autoridad para someter todo, inclusive nuestro corazón. Entonces nosotros podemos dirigir nuestro corazón, y el que es casado debe dirigir el corazón para que ame a su esposa. Hermanos, eso se puede y se debe hacer adrede. No lo deje a la espontaneidad. No, yo la amo tanto que eso espontáneamente, qué bonito, muy romántico, pero no muy técnico. Dirija su corazón hacia su esposa. Entonces Juan David dirige su corazón hacia su esposa, lo dirige el cariño, los elogios, la admiración hacia su esposa, y entonces lo que de pronto empezó a sentir de manera incorrecta por otra mujer empieza literalmente a decaer, a morir, a desaparecer. Pero si no deja ese enfoque, sino que lo deja a la espontaneidad,
entonces el diablo va a encontrar ocasión para enredarlo. De igual manera, y para todos los demás casos, inclusive ese, si nosotros enfocamos nuestro corazón hacia Dios, vamos a amar a Dios y las cosas del mundo, por atractivas que sean, van a perder importancia para nosotros. El amor a Dios es inversamente proporcional al amor que le tenemos al mundo. Si amamos mucho al mundo, amaremos menos a Dios. Si amamos más a Dios, amaremos menos al mundo. Entonces, si le damos todo nuestro amor a Dios, al Padre, entonces ¿qué va a pasar con el amor al mundo? Va a desaparecer, se va a desvanecer. Hermanos, el apóstol Juan nos muestra aquí, nos dice, por eso usé el ejemplo de Juan, porque es el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan. Nos dice que hay una clave y es amar al Padre. Si amamos al Padre, entonces va a decaer todo amor, toda simpatía que tengamos por el mundo. Amén. Dice él aquí en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria en la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto lo hemos hablado por años, pero lo voy a recordar rápidamente por si tenemos alguna duda. Usted puede pensar que no, pero es que en el mundo hay unas cosas buenas. No hay ni una. Todas las cosas del mundo, el apóstol Juan las pone en 3 categorías. La primera categoría mencionada en el verso 16 son los deseos de la carne. La segunda categoría, deseos de los ojos. Y la tercera, vanagloria de la vida. Deseos de la carne. Esos deseos de la carne no son deseos del cuerpo siquiera, sino deseos de la carne, que es nuestro cuerpo contaminado con el pecado. Son deseos pecaminosos que tenemos. Los deseos de los ojos es esa codicia, como se alimenta nuestra alma con la codicia a través de nuestros ojos, también es pecaminoso. Vanagloria de la vida es pretender sabiduría, fama, un buen nombre sin contar con la voluntad del Señor. Esas mismas 3 cosas utilizó Satanás para tentar a Eva y ella cayó. Esas mismas 3 cosas utilizó Satanás para tentar al Señor y el que cayó fue él, Satanás. El Señor venció. El Señor venció con una fórmula muy práctica. ¿Saben cuál? Amar al Padre. El Señor Jesús ama profundamente al Padre y el mundo no tenía ningún chance de hacerlo tropezar. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que asegurarnos de amar al Padre. Miren, muchas veces nosotros en nuestro buen intento de alejarnos de las cosas mundanas, nos enfocamos en las cosas mundanas para dejarlas. Ese es un buen intento, pero hay uno más efectivo y es, en vez de enfocar las cosas mundanas para dejarlas, enfoquemos a Dios para amarlo, enfoquemos al Padre para darle todo nuestro amor. Recién en los anuncios David nos habló de la noche de adoración que será, Dios mediante, el viernes 16 a las 8 nos vamos a ver acá. Dice, es un momento para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es un excelente tiempo donde nos podemos reunir como iglesia para manifestarle todo nuestro amor al Padre. ¿Qué creen que va a suceder allí? ¿Qué creen que sucede en esos tiempos? Que todas las cosas que tenemos de amor al mundo empiezan a morir, a decaer. Si amamos al Padre, eso es lo que va a suceder. Termina con una sentencia, el versículo 17 diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas personas han apostado por cosas mundanas y son buenas personas, creyentes, y luego han salido defraudados. Solamente el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. No hay éxito, no hay una verdadera felicidad si nos enredamos con las cosas del mundo. En 1 de Juan capítulo 5, el verso 19,
dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo es un sistema satánico, diabólico. El año antepasado, el 2022, que fue el año de gratitud, enfocamos mucho la palabra en Colosenses y aprendimos que lo único que tiene sentido es una vida de iglesia. Lo único que necesitamos es Cristo. Y que cualquier otra cosa, capítulo 2 y capítulo 3 de Colosenses, cualquier otra cosa es un enredo que va a dificultar nuestra relación con Dios. Ahí se incluye, y me encanta como el apóstol lo dice de una manera clara, todas las cosas culturales, todas las cosas nacionales, el folclore, la cultura, las tradiciones de los pueblos, las religiones, todo se incluye ahí como estorbo. Además, él dice claramente que no necesitamos absolutamente nada de eso porque como en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, entonces nosotros estamos completos en Él, no necesitamos nada, no necesitas nada. Es muy triste ver cómo muchos creyentes hoy invierten tanto tiempo, pasión y dinero, por ejemplo, en los deportes. No digo yo en la práctica, que puede ser muy útil, sino en la afición siguiendo equipos, por ejemplo, equipos de fútbol. Es muy lamentable y no solamente lamentable, quiero decirles de todo corazón, es una vergüenza. Después de mirar Colosenses es una vergüenza. Después de mirar la palabra es una vergüenza. Después de mirar 1 de Juan capítulo 5 verso 19 es una vergüenza. Por si te queda la duda, te vuelvo a leer el verso 19 de 1 de Juan capítulo 5. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la sutileza que utiliza el mundo. Pero es que esto sí es bonito, pero este también se fue al otro extremo. ¿Cómo así que los equipos? ¿Cómo así que esa es mi afición, es mi hobby, etcétera, etcétera? ¿Cómo así que la cultura? ¿Cómo así que el folclore? ¿Cómo así que esto o aquello? ¿Cómo así que la religión? Esa es la sutileza del mundo, esa es la sutileza de Satanás que utiliza el mundo para enredarnos, como es bueno, como esa canción, como algunos dicen, como esa letra es blanca, como es una letra blanca, es decir, aquí no está deshonrando a nadie, entonces me gusta y la pongo en mi casa. Para hacer el aseo me encanta poner esta música, así como cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, cuando leí Hechos de los Apóstoles, que lo leí mientras escuchaba música mundana, salsa, Rubén Blades y Willy Colón. Esos fueron mis compañeros cuando empecé a leer la Biblia. ¿Y sabes por qué de un momento a otro ya no los volví a escuchar? Por eso, porque leí la Biblia. Y necesité un detonante, de hecho aquí está justo enfrente mío, fue mi hermano Ariel. Cuando él se convirtió, yo llevaba 9 meses de convertido cuando él se convirtió, y él era más aficionado que yo a la música, y tenía cassettes, en esa época cassettes, videos, CD no había en esa época, pero eran discos, ¿no? Y un día llegó, se convirtió, y al otro día se cogió todo ese material, recuerda Pastor Ariel, cogió todo ese material, lo destruyó, lo rompió un long play que le gustaba mucho, me acuerdo el título, es Another One Bites the Dust, uno más que muerde el polvo, imagínense. Y todo eso era que se ponía mientras se hacía el oficio, mientras se estudiaba, mientras era rico toda esa música mundana. Y él mantenía envuelto ahí. Cuando veo que él destruye eso, recién convertido, llevaba como un día convertido, yo llevaba 9 meses convertido leyendo la Biblia con Rubén Blades y Willy Colón. Yo dije, por Dios, ¿qué estoy haciendo? A veces necesitamos un detonante.
A veces necesitamos que esto que ya sabemos, creo que todo lo que hemos hablado hoy lo sabemos, pero por alguna razón no lo hacemos. Y de pronto la razón por la cual no lo hacemos es porque nos enredó Satanás con las cosas que hay en el mundo. Y quiero ser enfático, el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Y Juan nos dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miremos por favor en Juan capítulo 15, versos 17 al 19. Juan capítulo 15, versos 17 al 19 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice el Señor a la iglesia, esto es a la iglesia, lo que dice en el capítulo 15, algún día el Señor nos permitirá, cuando retomemos el tema general de la iglesia, ver el capítulo 15 de Juan, que hay una revelación muy importante acerca de lo que es la iglesia. Y a la iglesia el Señor le dice esto, del verso 17, que os améis unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Amando, entonces vamos a hacer una pausita. Yo le pido que me tenga paciencia y que me ayude a que la pausa sea corta. Y le pido que se ponga de pie. Y así usted no lo sienta, pero por la revelación que nos da este versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Usted por qué tiene que amar? Porque la Biblia dice, ¿y usted tiene la capacidad de amar? ¿Sí o no? Se fueron. ¿Tienen la capacidad de amar? ¿Por qué tienen la capacidad de amar? ¿Quién le dio esa capacidad? ¿Usted conoce a Dios? Entonces puede amar. Entonces le voy a pedir por favor que se mueva de su sitio y vaya hasta donde una, dos o tres personas que de pronto jamás usted ha abrazado. O peor, de pronto sí le abrazó mucho, pero han cogido cierta distancia y por eso entonces ya ni mira a esa persona. Por favor, hágalo en este momentico. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando. Bueno, tomemos nuestro puesto. Si le quedaron faltando, si quiere abrazar más personas, ahorita en la salida no salga corriendo, sino que se queda un ratico. Ahora, un abrazo no quiere decir que ama, ¿o sí? ¿O sí quiere decir que sin duda ama? Esa persona que te abrazó sin duda te ama porque te abrazó, ¿sí? No, puede ser que no. Puede ser que lo hizo por cortesía, puede ser porque todo el mundo lo estaba mirando, que usted no se movió, se quedó quieto cuando es que se fue a abrazar. La Biblia no dice que nos abracemos, la Biblia dice que nos amemos. Ahora, ¿por qué lo dice justo acá? Miren lo que dice el verso siguiente. Si el mundo os aborrece. Entre la iglesia nos amamos y el mundo nos aborrece. El amor entre nosotros es una provisión que el Señor nos ha dado para aliviar esa tensión, esa frustración, esa herida que produce el odio del mundo hacia nosotros. Dice
el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sigue el mismo apóstol con el mismo vocabulario profundo, sencillo pero profundo y también muy absoluto. De pronto cuando usted lee esas palabras o las escucha, usted dice, uy, pero a mí el mundo me ama. Yo tengo muchos amigos mundanos que son felices conmigo. Revise la razón. De pronto usted también echa los madrazos que ellos echan y se hace muy amigo, muy amiguero. De pronto usted hace las mismas cosas, las mismas andanzas, acepta sus invitaciones o incluso usted los invita a cosas del mundo. No los invita a la reunión porque pues aquí ellos no se van a sentir cómodos, pero de pronto en una cantina se van a sentir cómodos. ¿Sí? Y son sus amigos. Y usted comparte espacio con sus amigos acá que les gustan las cosas de Dios, pero también comparte en otros espacios con amigos que les gustan las cosas del diablo. Uy, pero tampoco tan extremista, porque o de Dios o del diablo, ¿por qué? No, es un lenguaje absoluto que utiliza Juan. Vuelvo a recordarte, el mundo entero está bajo el maligno. En el capítulo 15 él muestra, en el verso 17, unos a otros, esa es la iglesia. Y luego en el verso 19 habla del mundo, ese es el resto. La iglesia y el resto de personas, ¿saben qué es el resto de personas que no son iglesia? Mundo. ¿Y saben bajo quién están todos ellos? Bajo el diablo. Hacen la voluntad del diablo. Son de pronto mejores personas que muchos de los que ves acá. Pero hacen la voluntad del diablo. ¿Sabes quién es el papá de ellos? ¿Sabes? El diablo. El diablo no es el tío o un pariente, no, es el papá. Lo de ellos es hacer la voluntad del diablo. Lo de ellos es el mundo. Lo de ellos, no lo tuyo. Así que esos son síntomas para revisar. ¿Tienes dificultad para mostrar tu amor a los hermanos? Ese ya es un síntoma. Anota, toma nota. Y delante del Señor soluciona. Este es el mes para eso, es el mes de santificación. Ese es el año para eso. Ese es el año de la cruz. Y por otro lado, ¿tienes dificultad para rechazar las invitaciones que te hacen tus amigos mundanos? Toma atenta nota. ¿Te sientes muy cómodo con ellos? Toma atenta nota. Al Señor lo aborrecieron. Lo normal es que nosotros nos aborrezcan, nos odien, para decirlo más fácilmente. ¿Qué es lo que odian de la iglesia? El Señor. Al Señor lo aborrecieron y cuando ven al Señor en ti, eso es un fastidio para ellos. Fanático o religioso, qué pereza, deja tu bulla, tu cuento, tu misterio. Te hacen a un lado porque ven a Cristo en ti. Pero cuando no ven a Cristo, sino que ven otra cosa, es decir, al diablo en ti, ellos son felices. Y no es que no te amen, de pronto te aman y te aman sinceramente, pero es un amor imperfecto, que no saben que ese caminar de ellos los lleva a una condenación eterna, y que aunque tú no irás jamás a una condenación eterna porque eres hijo de Dios, pero sí vas a desperdiciar tu tiempo acá, por un lado, no vas a disfrutar de la herencia que tienes en Cristo, y por otro lado, en la próxima dispensación vas a tener un castigo muy largo. Para el Señor no es tan largo, es como si fuera un día, pero para nosotros sí. Todavía es dispensación, todavía es tiempo, son 1000 años.
Y no lo hagas por temor. Recuerden que el enfoque de Juan no es el temor a Dios o el miedo de Dios, sino el amor a Dios. Amén. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos habla la palabra, particularmente lo que está en los capítulos 13 al 16, para que en Él tengamos paz. Y hace una advertencia: en el mundo vamos a tener aflicción, pero nos da una palabra de aliento, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ese sistema mundano, en ese sistema diabólico, donde hay deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, en ese sistema diabólico vamos a tener aflicción. El creyente tiene aflicción, y quiero decirte que creo que tiene aflicción por dos motivos. Un motivo que es muy común es porque le gusta el mundo. Le gusta el mundo, le gusta tanto el mundo que al ser confrontado por el Espíritu y la palabra de Dios, entonces siente dolor, siente incomodidad, no puedo hacer eso, tengo unas ganas de ir allá, pero no debo hacerlo, es incorrecto porque es mundano. Entonces el creyente tiene aflicción por eso, tiene aflicción porque le gusta el mundo. Y la otra razón por la cual el creyente tiene aflicción es por lo contrario, porque no le gusta el mundo, porque le fastidia el mundo, porque está en su casa y el vecino pone esa música con esas palabras todas asquerosas allí, y a usted eso ya le fastidia. Usted le fastidia, usted dice: pereza esto. En el mundo el creyente tiene aflicción por dos razones. Una, porque le gusta el mundo y ya no lo puede disfrutar, ya no puede, a plenitud no. Y dos, porque se ha alejado del mundo, le cogió fastidio del mundo, pero ¿dónde está el creyente? En el mundo, tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar incluso en la misma casa con actitudes mundanas de las personas, de los familiares, de las personas con las que vive. Es terrible, es fastidioso. Entonces hay una aflicción, pero el Señor da una palabra de aliento. Confíen, que yo he vencido al mundo. En el Señor tenemos victoria, tenemos que confiar. Él dijo que esa aflicción, esa tristeza, Él la puede convertir en gozo. Simplemente debemos depender de Él. Hay una manera clave para reunir todo eso. ¿Qué es todo esto? Es no tener los síntomas de muerte cuando tenemos vida, que lo vimos con Efesios 2. Con 1 de Juan 2 y 5, amar al Padre y no al mundo. ¿Cómo podemos hacer eso? Y con Juan capítulo 15 y 16, ¿cómo nos podemos librar de esa aflicción? ¿Cómo podemos lidiar? ¿Cómo podemos vivir en paz este tiempo? ¿Cómo podemos confiar en el Señor para vivir en paz si vamos a tener aflicción en el mundo? ¿Cómo hacerlo? ¿O siempre vamos a tener que vivir amargados, con aflicción, deprimidos, porque estamos en el mundo, rogando que el Señor nos lleve o queriendo morir? ¿Cómo hacerlo? Les invito a que miremos en Gálatas capítulo 1, versos 3 al 5. Gálatas capítulo 1, versos 3 al 5 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo empieza ese saludo él.
el apóstol, dice gracia y paz. ¿Usted ha notado que es una manera como él acostumbra a saludar? Recuerda que a los efesios también les dijo lo mismo, gracia y paz. Él dice gracia y paz, incluso en el capítulo 6, él habla de paz y luego termina hablando de gracia y paz. Y es porque él sabe que si disfrutamos de la gracia vamos a tener paz. Así que de entrada él aborda el asunto. Y cuando escribe a los Gálatas, él aborda el asunto porque el propósito de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es librarlos de la corriente del mundo, librarlos del mundo, particularmente de la religión, porque insisto, tal como lo hemos aprendido y como lo ratificamos con Colosenses el año antepasado, la religión es parte del mundo. La religión es un asunto cultural, es un asunto de pueblos, es un asunto de geografía, no es un asunto de Dios. La religión, de hecho, es uno de los asuntos culturales que más estorba la relación de una persona con Dios. Uno de nuestros principales problemas como creyentes genuinos es nuestra religiosidad. ¿Qué problema? Es un asunto tremendo, es un estorbo. Y el apóstol Pablo quiere sacarlos a ellos de la religiosidad, los quiere sacar a ellos de seguir la religión judía, los quiere sacar a ellos del mundo en general. Por eso, al sacarlos y al vivir fuera del sistema mundano, nos exponemos a la aflicción por los dos motivos que he comentado. Porque nos gusta el mundo, entonces ya no lo podemos disfrutar. O porque ya no nos gusta el mundo, pero estamos allí y lo tenemos que aguantar. ¿Cómo poder tener paz? Disfrutando la gracia. Disfrutando la gracia del Señor. No hay otra manera. Buscar del Señor continuamente. Él dice, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El Señor no solamente fue a la cruz por nuestros pecados, sino para librarnos del mundo. Entonces, usted estaba muy apegado al mundo, la cruz le sirve para ser libre del mundo. Usted, no, pero a mí no me gusta el mundo, todo lo contrario, me fastidia y vivo en aflicción por eso. Así como Lot, recuerda, en aflicción en ese sistema mundano, en medio de tanto pecado, usted se aflige, pero puede tener paz. ¿Cómo? Por la gracia. ¿Y cómo disfruto la gracia? Aquí está, versículo 4, el Señor no solamente fue a la cruz por nuestros pecados, sino también para librarnos del mundo. Nos libra de los afectos hacia el mundo, pero también nos libra de la aflicción por el mundo, con la cruz de Cristo. En el capítulo 6 de Gálatas, versos 14 y 16, Gálatas 6, versos 14 y 16, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz, que es un símbolo de maldición, precisamente para eso era que crucificaban a las personas allí, para vergüenza, para humillarlos, para maldecirlos. Igual Cristo fue a la cruz para ser humillado, avergonzado y para que toda la maldición cayera sobre él, exactamente para eso. La maldición, los pecados, el pecado, el mundo, el viejo hombre, la vana manera de vivir, Satanás, el mundo, todo fue sobre Cristo y fue juzgado en la carne de Cristo ahí en la cruz. Para eso es esa cruz del Señor. Aunque es una vergüenza, aunque es una humillación, aunque es una maldición, dice el apóstol, pero lejos esté, en el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él se gloria, él tiene honra en la cruz del Señor. ¿Y por qué razón? Dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo primero que dice es, el mundo me es crucificado a mí. Cuando Pablo mira al mundo, no ve ningún interés en el mundo porque el mundo está clavado en una cruz.
Está inoperante el mundo para el apóstol Pablo, totalmente inoperante. No le importa, no le seduce, no le llama la atención nada del mundo. ¿Por qué? Porque lo ve crucificado. Y cuando la gente mundana mira a Pablo, lo ven a él crucificado. Lo ven a toda hora como lo encontraron los apóstoles cuando lo visitaban después de los viajes que él hacía. Lo veían enteramente ocupado en la predicación. O estaba preparando un mensaje, o estaba orando, o estaba predicando. En eso se la pasaba. Entonces siempre lo veían a él ocupado con las cosas de Dios. ¿A qué hora lo iban a invitar a algo mundano? El mundo veía a Pablo crucificado. Pablo veía al mundo crucificado y el mundo a Pablo lo veía crucificado. Y para él no era vergüenza. Él no decía, no puedo ir a esta rumba porque es que tengo que trabajar. A él no le da vergüenza, no, es que yo no rumbeo, es que yo soy del Señor. A él no le da vergüenza cosas de esas. Pues trayéndolo al contexto actual. Yo no puedo tomar aguardiente porque estoy tomando unos medicamentos. O sea, no solamente fanático religioso, sino mentiroso también. Peor. Yo prefiero que se tome esa botella y no diga mentiras. Diga, no me gusta beber, que eso me trae tropiezo, me trae fastidio. Y le voy a dar mal ejemplo a usted mismo que me está ofreciendo. Usted mismo va a ser tropiezo para usted. Usted ni lo entiende. Pero Satanás va a usar eso, que yo le estoy recibiendo trago para dañarlo a usted. Entonces dejémoslo quieto. Nosotros tenemos que ver al mundo crucificado y el mundo nos tiene que ver a nosotros crucificados y un estorbo. Tengo ganas, estoy débil hoy, he bajado la oración y entonces fácilmente voy a ser tentado, pero ya ni puedo porque ya estoy crucificado y el mundo también está crucificado. Hay un estorbo entre el mundo y mi vida y es la cruz de Cristo. Dice el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos una nueva creación. Como nueva creación tenemos un poder que antes no teníamos. Como nueva creación tenemos al Espíritu Santo, son las arras, es el anticipo, Él nos da la fortaleza, pero ante todo nos aplica toda la obra de Cristo. Particularmente nos aplica la crucifixión de Cristo. Escuche, hemos llegado al punto. El Espíritu Santo que está en ti te aplica toda la obra de Cristo. En particular, la cruz. Entonces, ¿para qué me sirve la cruz de Cristo ahorita? Para que el Espíritu Santo la aplique a tu vida. Y particularmente con el mundo, ¿cómo? Para que tú puedas ver al mundo crucificado y para que el mundo te vea a ti crucificado. Hoy le puedes decir al Señor que por su Espíritu aplique esa crucifixión de Cristo a tu vida en cuanto al mundo. De hecho, es algo que deberíamos hacer cada día. Por la mañana, Señor, este día, te pido que apliques tu cruz a mi vida para que el mundo me vea así, crucificado. Hoy, digamos mañana, por ejemplo, que estés orando, hoy lunes, te pido que el mundo me vea crucificado y yo vea al mundo igual, crucificado. Todos los deseos, toda la tentación, todas las ganas que me dan a veces, Señor, lo rindo delante de ti en obediencia, me voy a negar a esto. Solamente estamos hablando de mundo, no estamos hablando ni de carne, ni de diablo, que si el Señor nos permite, dentro de 8 días vamos a ver la cruz y el diablo, y dentro de 15 vamos a ver la cruz y la carne. Pero hoy con la cruz y el mundo le decimos así en oración. Sigue diciendo el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, me encanta. Definitivamente el apóstol es muy técnico. Es un arquitecto, pero es un técnico. Y a todos los que anden conforme a esta regla,
¿Qué dice? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Miren que ese verso 16 nos da un tema para cuando volvamos al enfoque general de la iglesia, el Israel de Dios. Qué nombre tan hermoso. Pero lo que necesitamos es lo previo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué van a tener los que anden conforme a esa regla? Paz. Que es justamente lo que necesitamos nosotros ahorita respecto al mundo, ya sea porque nos atrae el mundo y eso nos inquieta, no podemos tener paz, o sea porque nos fastidia tanto el mundo que mantenemos bajos de ánimo, mantenemos en aflicción por el mundo, sea por lo que sea, necesitamos paz. ¿Cómo podemos tener paz? Por la gracia. ¿Y cómo hacemos efectiva esta gracia? Acá hay una regla. Dice ese verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla. Es un andar. ¿Cuál es la regla? La regla es ser conscientes de que lo único que vale realmente es una nueva vida, una nueva creación en Cristo. Es decir, la vida de iglesia es lo único que vale. Cualquier otra cosa, ya empiezas a no disfrutar la gracia y luego entonces no vas a poder tener paz. Pero si tú tienes una vida de iglesia, entonces va a ser simple, el resultado va a ser paz. Ahora, ¿cómo hago? Pues que yo quiero tener una vida de iglesia, pero es que hay unas cosas del mundo, ahí es donde viene la cruz. Y si de pronto estabas un poco disperso en los anteriores 40 minutos, este momento es el momento de enfocarte, porque aquí es donde empieza la prédica de esta mañana. Y te pido que te concentres en ti mismo y te mires hacia adentro. Mira hacia adentro. Quiero que te mires respecto al mundo y que miremos la regla que tenía el apóstol Pablo. Para simplificar esa regla de la que él habla, podemos imaginarnos a Pablo y enfrente de Pablo el mundo, pero en medio la cruz de Cristo. Así es que debemos actuar nosotros, tener la cruz de Cristo en medio. Dile al Señor en ese momento con tus propias palabras, tú eres el que sabes qué tanto te aflige el mundo o qué tanto te atrae el mundo. Es algo muy personal, es algo tuyo. Díselo al Señor. De hecho, Él lo sabe, pero recuerda que hay un principio y es que debemos decírselo. El Señor la otra vez vio a un ciego pidiendo misericordia a gritos, le dijo, ¿y usted qué es lo que quiere? ¿Qué quiere que yo le haga? Era evidente, pero hay un principio en la Biblia que nos dice que debemos decirle al Señor, aunque Él sepa. Así nos ponemos en dependencia de Él como nuestro Padre. Y quiero que reflexiones en ese momento tu vida respecto al mundo, respecto a los deseos de la carne, respecto a los deseos de los ojos, respecto a la vanagloria de la vida, respecto a esa corriente, cómo eres en tu trabajo, en tu vecindario, en tu hogar. ¿Cuál es la música que te gusta? ¿Qué libros lees? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿En qué empleas tu tiempo, tu dinero, tu fuerza? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus prioridades? Quiero recordarte que el mundo entero está bajo el poder del diablo. Quiero recordarte que debemos enfocarnos en amar al Padre. Si amamos al Padre, entonces vamos a ser libres del amor por el mundo. Hoy es el día de pedirle al Señor que aplique su cruz a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Procuramos ser sinceros, Señor. Sabemos que tú todo lo ves, no podemos escondernos de ti. Estamos en luz delante de ti. Tú conoces aún las intenciones de nuestro corazón. Quiero decirte con todo el corazón
te amo, Padre. Padre, te amo. Te amo. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo renuncio al amor que he tenido por cosas mundanas. Renuncio a los deseos de la carne, renuncio a satisfacerlos, renuncio a satisfacer los deseos de los ojos, renuncio a la vanagloria de la vida. Me paro firme para no dejarme arrastrar por la corriente del mundo. Quiero que el mundo me vea inútil para él y solamente útil para Dios. Y asimismo quiero, cuando yo vea el mundo, yo vea que es inútil. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, pido que por tu Espíritu, en este momento, a mi vida aplica la cruz de Cristo. Quiero someterme completamente en obediencia a ti, Señor. Y hago el firme propósito de no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hago el firme propósito de seguir esa regla del apóstol Pablo, de interponer la cruz de Cristo entre todo lo que tiene que ver conmigo y las cosas mundanas. Le pertenezco al Señor, le pertenezco a Cristo. Sé que soy amado por Él y le quiero corresponder amándole con todo mi ser, con todas mis fuerzas, por encima de todas las cosas. Mi deseo es darle la prioridad al Señor. Mi deseo es buscar el reino de Dios y su justicia. Mi deseo es disfrutar cada día la gracia de Dios. Yo voy a confiar en la victoria que el Señor ha tenido sobre el mundo. Y voy a disfrutar la gracia de Dios para poder tener paz. Señor, guarda mis pensamientos y mis sentimientos. Los rindo delante de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Soy de ti, soy hijo tuyo, estoy en vida de resurrección y quiero manifestar, quiero expresar esa vida de resurrección en cada una de las cosas que hago, en mi manera de vivir, que se note que realmente vives en mí, que se note que realmente la vida en resurrección está en mí, fluyendo cada día. No solamente en una reunión, no solamente en una oración, no solamente cuando estoy adorando, sino en todos los aspectos de mi vida. Gracias, Señor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Gracias, Señor, porque estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. A ti, Señor, te doy toda gloria, toda honra y todo honor. Y quiero recordarte, Señor, que te amo con todo mi ser. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.